Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en este ciclo de conversaciones con especialistas que llevamos adelante desde el principio de la pandemia, les cuento, a quienes es la primera vez que se suman. Desde el principio tratamos de que en toda esta circunstancia nos acompañaran quienes saben mucho de mediación, de dar de leer. Y bueno, esta es una conversación muy especial porque como en un par de ocasiones también nos encontramos con alguien que sabe de primera infancia, ¿eh? De lo que podemos compartir, vivir con, leer con eh, los más chiquitos y chiquitas de las familias, de las comunidades escolares, de las bibliotecas. Y bueno, nuestra invitada, realmente es un lujo tenerla, es María Emilia López, especialista en educación temprana y en literatura infantil, que desarrolló un amplísimo campo de trabajo e investigación alrededor de la lectura y el arte en la primera infancia. Asesoró programas de políticas públicas dedicados a la educación inicial en Colombia, México, Brasil y dirige el jardín maternal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, una institución de educación artística para bebés y niños pequeños, donde también coordina el programa Lectura y Biblioteca y el programa de investigación y formación docente continua. Escribió escribió Escribir las prácticas es construir mundos, escribió Un mundo abierto, del cual vamos a hablar ahora, y también este libro hermosísimo que ya mismo recomendamos, que se llama Un pájaro de aire, la formación de los bibliotecarios y la lectura en la primera infancia. Otra de las muchas cosas que hizo María Emilia en su vida es codirigir, y creo que sigue vigente, la colección de libros Aerolitos de la editorial Capital Intelectual. Ahora le vamos a preguntar en qué anda la colección Aerolitos. ¿Mm? Un mundo abierto, cultura y primera infancia. Emilia lo escribió para hacer LALC. ¿Mm? Lee y escribe poesía y dice que si tuviera otra vida sería bibliotecaria. ¿Sí? Si tuviera otra vida sería bibliotecaria. En esta charla, en este encuentro, nos acompañan, y quiero darle la bienvenida ya mismo a Susana Santarén, directora del nivel inicial de las escuelas de todo el país, de nivel inicial del Ministerio de Educación de la Nación. Susana. Bueno, enormes gracias. Antes que nada, muy agradecida por esta invitación, por poder compartir aquí con Natalia y con María Emilia y participar de este encuentro. Realmente me siento muy complacida. Quisiera, antes que nada, hacer un reconocimiento público también a María Emilia, un saludo desde toda la educación inicial. Es una colega muy querida, muy reconocida en la educación inicial, no solamente por su trayectoria de escritora y todo eso maravilloso que vos contaste, sino yo quiero rescatar su lugar como maestra y como gestora de muy buenas experiencias dentro de los espacios educativos, ¿no? El ejemplo del trabajo en el jardín de la Facultad de Derecho, y creo que también muy ligado a eso su escritura, pensando los espacios para la infancia como espacios de arte, como espacios de juego, como espacios de palabra y como espacios realmente alfabetizadores, atravesados por la ternura. Así que, bueno, un placer estar acá. Así que, bueno, iremos charlando y acompañando las reflexiones de María Emilia. Realmente un gusto grande y muy agradecida a Natalia por la invitación. Le vamos a dar la bienvenida también a los futuros docentes del Instituto Superior de Formación Docente número 11 de Rincón de los Sauces, Neuquén, y del Instituto Superior de Formación Docente número 8 de Junín de los Andes,
que vienen invitados y acompañados, muy bien acompañados por Iván Nicola, que es referente del Plan Nacional de Lecturas en esa provincia. Iván, ¿nos contás? ¿Querés decir algo? ¿Saludar? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un placer encontrarnos en estos fabulosos ciclos que organiza el Plan Nacional de Lecturas. Y bueno, acompañando a las colegas y colegas de Junín de los Andes y de Rincón de los Sauces, el norte y el sur de nuestra provincia, presentes en esta charla que vamos a disfrutar hoy. De Catamarca, creo que estará por ahí Milagro Nieva, y si no está ella, bueno, están los futuros docentes de Escuela Activa. Milagro, ¿estás por ahí? Yo no la vi entre los... Pero basta. Bueno, no la vi. Y Sandra Capello, que acompaña a los docentes o futuros docentes del Instituto Superior de Perfeccionamiento y Especialización Docente de 149. Sandra, ¿querés saludarnos desde Entre Ríos? Sí, por supuesto. Hola, buenas tardes. El instituto que nos va a acompañar es de Gualeguaychú, del sur de la provincia. Yo estoy en Paraná en este momento. Y bueno, feliz de poder compartir este espacio que nos permite reflexionar realmente federalmente sobre una cuestión que nos interesa a todos, que es la lectura en nuestros niños, en nuestros jóvenes y en nuestros adultos. Muchas gracias al Plan Nacional de Lectura por darnos esta posibilidad que valoramos enormemente. Aquí estamos también con gente de Santa Silvina, Chaco, de Villa Ángela, Chaco, y tampoco la vi a la referente, debe estar por ahí, Viviana, y si no está, si alguien quiere saludar desde el Chaco, así no soy la única chaqueña que habla, sería genial. A ver, no la veo a Viviana. Bueno, ya van a llegar. Pero la Buenas gente tardes a todos. Hola, ¿de dónde sos? Mi nombre es Gladys, soy referente regional de Chaco. Nuestra referente provincial es Viviana Ramírez, que no la estoy viendo, no sé si estará conectada, y Ya si no, se escucha. enseguida seguramente se va a conectar. Yo estoy en este momento acompañada por los alumnos del Instituto de Educación Superior Walter Servando Fontana Rosa. Los alumnos de cuarto año en este momento están acá en la biblioteca conmigo. Y hay otros estudiantes de segundo y tercer año que están desde sus hogares siguiendo también la charla con esta escritora, que estamos muy ansiosos de que nos cuente algunas experiencias que tienen que ver con lo que es promoción de la lectura. Así que desde Santa Silvina, Chaco, estamos acompañándolos en este encuentro. Bien, y desde el Instituto Superior de Machagay me dijeron que hay gente, dice que iba a venir gente. ¿Vinieron? O son, debe ser como Viviana, que no están pudiendo conectarse. Del Instituto Superior de Machagay. Bueno, ya van a llegar. Mientras tanto vamos a empezar. Hay mucha gente conectada también desde Facebook, después les voy a contar. Pero para ir empezando y para ir entrando en tema, primero le vamos a dar la palabra, por fin, a nuestra invitada. Gracias, María Emil. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Susana y a Natalia por la calidísima bienvenida. Muchas gracias a todos y todas las que están escuchando por su disponibilidad para pensar la lectura desde la primera infancia y empezar a ubicar a los bebés y a las niñas y a los niños pequeños como artífices de la cultura en la que vivimos. Así que muy feliz y muy agradecida por esta invitación a conversar. María Emilia, y para empezar, como quedamos, ¿no? Quería introducir la charla con una palabra que te inventaste. Con una palabra que te inventaste porque se ve que era necesaria. Las palabras las inventamos cuando son necesarias. Y es un verbo, y es un verbo que ha tenido una pregnancia altísima. Yo siento que así fue que donde voy, alguien se expresa y lo usa. Es el verbo lecturar, el verbo lecturar.
Y creo que tiene mucho que ver con esto que decíamos, ¿no? Leer con, vivir con, compartir con. ¿A qué te referías vos cuando inventaste esta palabra? Sí, bueno, la primera cosa que diría es que retomaría esto que decís, cuando uno necesita inventar una palabra es porque necesita nombrar algo que percibe, que siente, que vive y que todavía no encuentra cauce dentro de las palabras que existen, ¿no? Y en realidad ese verbo lecturar, para mí es un concepto, lecturar fue algo que me surgió en un momento en que estaba en una situación de lectura con bebés. Yo leo muchísimo con los bebés y con los niños y las niñas pequeños, estoy todos los días en contacto con ellos y muy entregada al juego, o sea, no soy una directora administrativa, digamos, soy una compañera de aventuras con todos los que estamos allí, ¿no? Y bueno, observo muchísimo a los bebés, presto mucha atención a las formas en que se relacionan con los libros y la lectura y también a los conocimientos que van adquiriendo y que a veces solo los podemos advertir si estamos en una observación muy atenta, muy concentrados en ellos. Y cuando digo observar a los bebés, no estoy hablando solo de la mirada o de la escucha como sentidos, sino también de algunas cuestiones que nos ocurren en niveles perceptivos que no siempre podemos traducir en palabras, ¿no? Bueno, alrededor de todas esas ideas, yo estaba observando a un grupo de bebés y en realidad lo que pensé ahí fue ¿cómo hacemos para que los bebés capten el sentido de la lectura, el sentido de la literatura? ¿Qué hacemos nosotros como mediadores? No le leemos de la misma manera a un niño de 5 o 6 años, a un adulto o entre colegas, no leemos de la misma manera que cuando le leemos a un bebé. Cuando le leemos a un bebé, estamos muchísimo más atentas y atentos a la disponibilidad del bebé, a los signos con los cuales los bebés nos dicen estoy capturado por lo que dices, por lo que decís o no, me interesa lo que estás contando, me emociona lo que estás contando o no. A esa falta de palabras convencionales que tienen los bebés, eso nos lleva a estar en un estado de reciprocidad, de mutualidad con ellos, en los cuales tenemos que captar de modos no convencionales lo que les va ocurriendo en el proceso de lectura, y eso hace que nosotros le demos a la lectura un énfasis muy particular en la tonalidad, en el tiempo, en la temporalidad que construimos, en la mirada, en el ritmo común que construimos con los bebés. Pero para que eso ocurra, uno tiene que estar en una relación afectiva muy importante, porque construir ese ritmo y esa reciprocidad solo es posible si uno está en una relación amorosa con los otros. Y en ese punto creo que aparece para mí esta conjunción de leer y amar. Cuando yo digo lecturar, me refiero a eso, a una conjunción, a una imbricación entre leer y amar. Por eso digo en ese texto que se llama lecturar, que para mí no alcanza con dar de leer, porque dar de leer es una acción que no diferencia quién está ofreciendo la lectura y quién está haciendo la mediación. Dar de leer es algo así como un generalizador que puede hacer cualquier mediador. Pero lecturar no solo implica la lectura que doy, sino que implica mi modo personal, mi tiempo de espera, mi capacidad para construir la reciprocidad, que quiere decir escuchar, estar atento, seguir un balbuceo, ir y venir en el libro, mi modulación, mi tono de la voz. Todo eso es información de lectura para los bebés. Por eso a ellos no les da lo mismo que les lea cualquier persona. Dar de leer, que es algo muy bueno en el sentido de ofrecer y poner en disponibilidad, es imprescindible, es necesario, para mí todavía como concepto no ha incluido esta otra variación que tiene que ver con las características personales del que lectura, y cuando yo hago consciente cómo influyen mis características personales, mi disponibilidad y mi capacidad de construir reciprocidad, me convierto en mejor mediadora de lectura, porque sé estar más atenta, porque sé leer entre líneas lo que está ocurriendo y puedo ser más responsiva con ese lector bebé. Por eso, lecturar. Y creo que, por otro lado, si para nosotros leerles a los bebés es esa reunión entre leer y amar, nos queda mucho más claro, nos queda en primer plano que el vínculo afectivo es una condición de la experiencia con los bebés. Cuando leemos, cuando jugamos, cuando cantamos, cuando le cambiamos el pañal, cuando lo acompañamos a dormir o a trepar
una trepadora, ¿sí? Pero me parece que ponerlo en ese plano del discurso vuelve mucho más consciente que cualquier relación de aprendizaje con un bebé es además o debería ser una relación amorosa, porque es en esa base amorosa donde ellos son capaces de confiar en nosotros, de relajarse también, porque hay algo muy importante para los bebés, que es, los bebés todavía no tienen construida lo que Winnicott llama la continuidad del ser, ¿sí? Es decir, la sensación de que son un yo integrado todo el tiempo en cualquier espacio y en cualquier circunstancia. Como eso todavía no está construido, se está desarrollando psíquicamente, uno de los problemas de los bebés es que están todo el tiempo muy alertas a ver dónde están los adultos de referencia, dónde están sus juguetes, dónde están sus cosas. Están como vigilando que los seres y las cosas que les dan seguridad no desaparezcan de su vista, ¿no? Entonces, cuando los adultos nos disponemos amorosamente, amorosamente quiero decir en todo sentido, corporal, lingüístico, desde la mirada, lúdico, etcétera, para los bebés hay una gran relajación en esta vigilancia de tener que controlar que las cosas amadas no desaparezcan. Y si están relajados de esa vigilancia, con mucha más razón el aprendizaje se potencia, porque están en disponibilidad de captar todo lo que rodea la lectura informativamente, sensiblemente, desde el punto de vista de la ilustración, del lenguaje, del ritmo, de las historias, etc. Entonces me parece que el lecturar suma un plus de especificidad a esa relación lectora con los bebés y diría con las niñas y los niños pequeños y también diría con los adultos, porque hay algo, la primera vez que hablé públicamente de este término fue el año pasado en el seminario de la Fundación Mempo Giardinelli. Yo creo que vos tenés ahí el librito que recopila esos textos. Y pasó algo muy, muy curioso y muy hermoso, que una fonoaudióloga que participó de ese taller, luego me escribió un correo en el que el correo se llamaba Lecturarme para poder lecturar. Y su comentario, su deseo era cómo hago yo para lecturarme y para aprender a lecturar a otros, para poder trabajar con las familias que a lo mejor llegan porque los chicos tienen una derivación, porque hay una dificultad con el lenguaje, dificultades fonoaudiológicas, entre comillas. Y ahí fue donde Susana, esta fonoaudióloga, comenzó a pensar que tenía que trabajar de otra manera, que tenía que empezar con los bebés que estaban en la panza, que tenía que empezar a poner en funcionamiento consciente de las mamás, los papás, los familiares, ese lugar que ocupan la oralidad, el lenguaje y los vínculos afectivos para que hubiera alguna transformación en el plano fonoaudiológico. Entonces, desde ese punto de vista, parece que lecturar no es solo una cosa para bebés y niños y niñas pequeños. Emilia, nos vino muy bien la palabra, porque hacía muchos años, que buscábamos una síntesis como esa. Y lo digo porque fueron antes de mi, en otra vida, digamos, en 20 años de vida anterior a entrar a trabajar en el plan de lectura, a mí me pasó que coordiné las abuelas cuentacuentos, los grupos de abuelas cuentacuentos de todo el país. Y esa presencia del afecto en la práctica de la lectura y en la práctica de la mediación, siempre fue una cosa muy presente en las experiencias de las abuelas. ¿Sí? Por eso no me extraña que digas, también entre adultos sucede esto, porque los coordinadores de los grupos de abuelas trabajan lecturando, sería la palabra, con a las abuelas y viceversa. Y me encanta, porque yo creo que este es el nivel inicial, es el nivel que no tiene miedo de usar la palabra amor o la palabra afecto cuando se trata de definir cuestiones pedagógicas, cuestiones profesionales, ¿no? Que es una palabra más controvertida cuando se conversa con referentes de otros niveles. No sé qué te parece, Susana, que estás por ahí también, ¿no? Ya estás muteada, Susana, estás silenciada.
Perdón. Suele pasar en estos casos. No, me parece primero muy interesante. Creo que no siempre nos animamos a hacer esa conjunción maravillosa entre distintos términos y adquirir y propiciarle un nuevo significado, ¿no? Lecturar es mucho más que dar, es mucho más que leer solamente, es como una síntesis realmente muy intensa en relación a ese vínculo que hay que fomentar para que el chico, los niños y las niñas tengan la posibilidad de abrir esos caminos de la experiencia, ¿no? Creo que a mí me interesó mucho esto que comentabas y el vínculo que uno puede establecer con la situación de hoy día, ¿no? Cómo la situación actual también nos invita a seguir pensando cómo lecturar con los niños y cómo lecturar no solamente en la presencialidad, sino cuando no tenemos la presencialidad, como en estas instancias donde hemos pasado situaciones tan particulares. Yo quería poner el acento en una palabra que vos dijiste también, que es la disponibilidad, ¿no? Cuando hablamos de disponibilidad, no solamente hablamos de poner el cuerpo y de estar disponibles, hablamos de darnos tiempo y dar el tiempo, ¿no? Hablamos de estar, ser tolerantes con los tiempos individuales de cada uno y hablar, como decía un colega, actuar en la demora, ¿no? Actuar esperando esa redacción y dando lugar a la conversación, que me parecía interesante poder conversar también con vos de esto, María Emilia. ¿Cuántas veces pasa que entre la formación docente y la llegada de un docente a los espacios donde están los niños pequeños, hay como una precipitación que no ayuda a ese marco de disponibilidad, que no ayuda a darnos el tiempo para darle el tiempo al otro de establecer ese vínculo, ese lazo, esa conversación indispensable. Y a veces se dan cuestiones de polos opuestos, ¿no? Un docente que habla y no para de hablar, sin dar lugar al espacio del otro, a esa conversación, a ese silencio para que el otro pueda hablar y pueda decir con sus gestos aquello que aprecia, o aquellos docentes que utilizan, aquellos que en su primera llegada se utilizan solamente a veces hasta un lenguaje fáctico, ¿no? El lenguaje de las cosas cotidianas, toma, dame, hace, tené, y donde, bueno, yo me preguntaba, ¿cómo hacemos para generar espacios de conversación? ¿Cómo hacemos para que ese lecturar no sea solamente mediado por el libro, sino que sea mediado también por ese primer libro de lectura que para los bebés es el rostro humano también, ¿no? Bueno, creo que hay muchas claves, dijiste muchísimas cosas, voy a ver por dónde empiezo, muchísimas cosas muy importantes. La primera, tal vez que tomaría sería esta, que una de las características de lecturar es que no hay un método para todos los lectores. No hay un método para leerles a los de 0 a 6 meses, un método para leerles a los de 6 meses a un año, ni a los de 2 ni a los de 3. Porque una característica de lecturar es que el modo de lectura se compone con cada uno de los niños y niñas con los que yo leo. Ahí está para mí la reciprocidad. Y construir esa reciprocidad es algo que no está previsto, es algo que va a ocurrir en la situación. También tiene muchísimo que ver con la escucha. Yo creo que la escucha es algo que escasea mucho en este tiempo, ¿no? Creo que estamos en un déficit de escucha muy importante y a veces, digamos, la escuela, el jardín, tiende, a pesar de que hablamos de la educación inclusiva, a pesar de que hablamos de la diversidad como parte de los derechos de los niños, las niñas y las familias, a veces todavía hay una tendencia demasiado homogeneizadora en las prácticas, ¿no? Entonces me parece que eso tiene que ver con lo que estás planteando.
cómo se llega al jardín de infantes o al jardín maternal, cómo recibimos a los chicos y a las chicas, qué lugar tienen las madres y los padres en ese recibimiento. Ahora estamos con una dificultad mayor que tiene que ver con la pandemia y con el aislamiento. Pero si uno analiza cómo están funcionando los ingresos a los jardines, a lo mejor están funcionando igual que en febrero, y la pandemia no es igual que en febrero, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que a veces se nos rutinizan los modos de interacción con los otros porque no está tan claro, no está en primer plano en nosotros que la cuestión de la construcción del vínculo, del encuentro afectivo y de la escucha es un pilar fundamental de cualquier encuentro pedagógico, ¿no? Me parece que a veces mecanizamos de alguna manera las intervenciones y las mecanizamos en la lectura, pero también las mecanizamos en el encuentro cotidiano. Creo que es muy importante eso que decís, la construcción del tiempo y la relación entre el tiempo y la eficacia también. A lo mejor me estoy yendo del plano de los libros y de la lectura, ¿no? Pero me sentí un poco invitada a eso. La relación con el tiempo y la eficacia. Por ejemplo, a veces si revisáramos algunas planificaciones y nos preguntáramos qué concepto de tiempo hay dentro de una planificación, no sé qué nos aparecería. A veces me parece que gana la eficacia, hay que cumplir con estos contenidos, hay que cumplir con esto programado, y ahí perdemos de vista quién es cada uno de los sujetos niña y niña que tenemos y quién es hoy, porque no es lo mismo la semana pasada que hoy, ¿sí? Cada uno de ellos viene con su historia del día, con su historia general, pero además con su historia del día, con lo que pasó ayer, con lo que pasó anoche, con la abuelita que se fue de viaje y le está extrañando y todas esas cuestiones. Yo hablaba de los bebés como seres que aún no construyeron su continuidad de ser, que están haciendo ese enorme trabajo de construcción. Pero los chicos de 2, 3, 4 y 5 años, todos los que forman parte del nivel inicial, todavía son seres frágiles psíquicamente. Dependen muchísimo de las continuidades, de las lecturas que los adultos hacemos de sus necesidades y de esos colchoncitos afectivos que generamos para que puedan transitar las dificultades de vivir, que en esa primera etapa de la vida son complicadas porque es difícil confiar en los otros, es difícil confiar en la seguridad de los afectos. Y eso, digamos que ha sido difícil siempre, pero en este momento es muchísimo más complejo, ¿no? Por un lado, porque no solo por la pandemia, me refiero a que toda la contemporaneidad es una época de mucha fractura, de muchísimo trabajo. Los adultos trabajamos muchas horas fuera de casa, cuando llegamos a casa estamos cansados, estamos agobiados, y en ese agobio es mucho más difícil componer una relación dialógica con un niño pequeño que demanda con rapidez porque es más ansioso, porque es más pequeño, que a lo mejor esperó todo el día que la mamá o el papá llegara para contarle algo que pasó a las 10 de la mañana en el jardín. Y a lo mejor para el adulto eso no tiene la trascendencia que tiene para un niño pequeño. Entonces creo que realmente es complicado en este mundo en el que vivimos, para los niños y las niñas de la educación inicial, encontrar un lugar donde se sientan contenidos, acompañados, escuchados, porque la vida es muy difícil, no es porque los adultos nos hayamos convertido en personas desaprensivas, es porque la vida es muy difícil y eso nos vuelve menos amorosos, nos vuelve con menos capacidad empática, con menos disponibilidad, recuperando lo que planteaba Susana, ¿no? Entonces, a lo mejor la disponibilidad tiene que ser un tema de trabajo y tiene que ser, o sea, a lo mejor tendríamos que hacer un seminario de todo el año en el que el punto de trabajo sea la disponibilidad y que analicemos nosotros como educadores, como bibliotecarios, como cualquiera de las funciones en las que trabajamos, de qué hablamos cuando hablamos de disponibilidad, cómo se hace para escuchar a las niñas y a los niños y entablar ahí una disponibilidad. Y en ese punto creo que la presencia de los libros y esta celebración que estamos haciendo de muchísimos libros que están llegando en estos días a los jardines de infantes, a los jardines maternales, la presencia del libro como objeto cultural es una excusa maravillosa para empezar a armar estas dialogías que a lo mejor no ocurren de manera espontánea, porque hasta tenemos menos palabras, tenemos menos lenguaje, y en esto tiene mucha influencia
la mutación humano-tecnológica, ¿no? O sea, hablamos a través de los aparatos, escribimos a través de los aparatos, y eso va produciendo un adelgazamiento de nuestro repertorio lingüístico, de nuestras búsquedas para poder expresar algo que a veces no es tan fácil de expresar, ¿no? Con ese lenguaje humano-tecnológico convivimos con los niños y armamos la conversación cotidiana. Entonces creo que ahí la presencia de los libros que tienen una riqueza en sí mismos como libros, además funciona de un modo muy potente para esta construcción humano-afectiva, humano-poética, humano-lingüística, que realmente se está adelgazando y que está muy difícil. Si un maestro o una maestra se sienta a leer, tiene ahora un montón de libros nuevos que recibió, y en principio se ponen a armar la biblioteca de la sala, y la biblioteca de la sala la podemos armar desde los bebés hasta los de 5. Ellos pueden tener participación en esto. Y si no tenemos una biblioteca de madera, buscamos una serie de cajas y armamos un espacio, porque de la biblioteca grande, de todas esas cajas que mandó el ministerio, vamos a seleccionar libros para nuestra propia biblioteca y se van a quedar a vivir todos los días con nosotros en nuestra sala. Entonces, ahí yo sí puedo armar con esos libros una relación de conversación, una relación de pensamiento conjunto, ¿no? Y acá diría, cuando una maestra o un maestro se sienta a leer y da tiempo para la lectura y permite que las chicas y los chicos traigan todas sus reverberancias y conversen y digan lo que piensan y lea y pone ese libro para leer todas las veces que ellos los elijan, es decir, que la lectura no quede supeditada únicamente a lo que aporta, entre comillas, a la planificación de otros contenidos, ahí empieza a generarse conversación. Los libros son materiales impresionantemente ricos y nutritivos para la conversación, pero también creo que para que de verdad ocurra esa conversación genuina, tenemos que desprendernos de algunas formas, de algunas metodologías sobre la lectura que terminan haciendo que el libro otra vez esté en potestad únicamente de la maestra. Entonces, la maestra o el maestro administra qué leemos, cuándo leemos, y a lo mejor ahí terminamos en una lectura de una vez por semana con el grupo total, y cuando los chicos tienen 2 o 3 años, a veces es muy difícil tolerar el tiempo de espera de una lectura total, porque les vienen ideas, les vienen imágenes, y si hay que esperar a que termine el cuento para poder decir algo, y son 28 los que quieren decir algo, ahí hay algo de la conversación que ya está en problemas metodológicamente. Entonces, volvería a esto para pensar cómo hacemos para sostener conversación con los niños y las niñas pequeños y cuánto le tenemos que preguntar a nuestra planificación para que eso ocurra. No sé si respondí Yo me o me fui quedé, por las ramas. sí, sí, no, yo me quedé pensando en algo, digo, porque es muy interesante poder pensar también todo esto que vos contás y que narrás de una manera tan cálida, cómo llevarlo concretamente a la situación puntual que tenemos, que vivimos hoy, ¿no? Hoy vivimos situaciones bastante complejas, donde, bueno, todos hablamos de los procesos de globalización que, bueno, mostraron su peor cara con la pandemia, pero hay situaciones puntuales de la vida cotidiana, de la vida contemporánea hoy. Esta proliferación de objetos, que hacen que los chicos busquen permanentemente, estén a la búsqueda de la satisfacción inmediata, por supuesto el avance tecnológico que hace que muchas veces las distancias estén como más mediadas, ¿no? Está más mediado el sujeto, los sujetos están mediados mucho por aparatos, por WhatsApp, por la tablet, por la computadora o en una distancia relativa. Yo pensaba, qué difícil esto, ¿no? Para el nivel inicial y para los docentes hoy, para instalar esto que vos también señalás. Cómo en este contexto actual, donde esta búsqueda por la satisfacción inmediata, por tener un objeto y tomar otro y después ir a la búsqueda de otro, tiene que encontrar cierta paz para poder
trabajar con un libro, para poder disfrutar esas imágenes, para poder disfrutar ese tiempo de encuentro con eso simbólico, con esa fantasía que nos propone el autor. Y digo, bueno, es un momento difícil, pero qué interesante, ¿no? Qué desafío sumamente interesante el que nos propone este tiempo. Este tiempo nos propone a Emilia, de quien me gustaría recomendarles este libro, donde desarrolla mucho de lo que estuvo como dejando entrever en la conversación ahora. Un mundo abierto, escrito para hacer la cultura y primera infancia, pero que aquí está publicado por Lugar Editorial. Así que a todos los mediadores que están mirándonos, tanto acá como en Facebook, que son un montón, María Emilia. En este momento nos están mirando desde Chile, por ejemplo, desde Chile en Patagones, pero de muchos lugares más, de Armstrong. Hay 100 y pico de personas conectadas, desde Asturias, España, desde Córdoba, desde Barcelona, España, desde de la escuela número 905 Sarmiento de Yacosa, Campoleman, Santiago del Estero, La Rioja, bueno, qué decirte, Olavarría, Tierra del Fuego, muchísima gente saludándote y acompañando esta charla. Y decías acá, y a mí me encantó este concepto, porque decías en este libro, ¿no? Que acabas de decir, el lenguaje, el cuerpo y el tiempo son 3 categorías profundamente afectadas por la variación socioelectrónica informática. El tiempo, el lenguaje y el cuerpo. Y nos preguntabas, o vos te preguntabas junto con Berardi, si esta generación de niños debería ser considerada mutante. Bueno, voy a recuperar un poquito lo que trae Susana y esto último que trae Nati. Franco Berardi, que es un filósofo italiano, se preguntaba en 2005, 2006 si esta generación tendría que ser considerada mutante. Yo hoy creo que sí, pero no solo esta generación, creo que el cambio también está ahí, no solo la generación de los jóvenes y de los niños de hoy, nosotros también, los adultos que tenemos muchos más años, también estamos mutando, porque tal vez lo que no imaginábamos en 2004, 2005, era la velocidad con que iba a ocurrir la mutación y la velocidad con que la vida electrónica iba a entrar en nuestro psiquismo, en nuestros modos de pensar y de funcionar. Yo creo que sí es para considerarla mutante, yo creo que estamos ya en un proceso de mutación. Recuperaría algo de lo que decís con respecto a lo que decía Susana. Susana decía, bueno, pero es un tiempo muy interesante para pensar esto que está pasando. Y yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que una de las condiciones necesarias para poder seguir trabajando con las infancias de una manera que a las infancias les resulte rica, interesante, continente y simbólica y afectiva, es que nosotros estemos cada vez más a la escucha de lo que está pasando, tratando de interpretar lo que está pasando, tratando de interpretar el juego, por qué se pelean, por qué hay un conflicto, o por qué lloran más de lo que lloraban en otro momento, o por qué les cuesta más separarse de su mamá o de su papá. Ahí estoy hablando de un trabajo de investigación sobre nosotros mismos y sobre el tiempo que vivimos, pero no hay nada más difícil, esto lo decía muy bien Agamben, ¿no? No hay nada más difícil que percibir las luces y las sombras del propio tiempo, porque uno está metido en ese mismo tiempo y en esas mismas circunstancias en las que intenta capturar algo de lo que está pasando y no es obvio y no es evidente. Pero bueno, yo trabajo mucho en ese sentido y con las maestras y los maestros que trabajo aquí y en otros lugares, trato de hacer siempre ese ejercicio de investigación que es no quedarnos con lo que es obvio, ¿no? Y nunca, o sea, frente a las actitudes de los chicos, que pueden ser actitudes de hiperconsumo, actitudes agresivas, a veces a los chicos les cuesta mucho jugar entre ellos, escuchar a los otros, digamos, en general hay algo muy inmediato de lo que quiero y si no lo tengo ya, no puedo estar con el otro. Pero esas no son responsabilidades de los niños, eso es parte de cómo afecta a las formaciones psíquicas de los niños, intersubjetivas de los niños,
estas nuevas formas vinculares que son mucho menos humanas, que tienen mucha menos interacción de lenguaje, que tienen mucha menos mirada rostro a rostro. Para ser esos humanos que creemos que éramos o que a lo mejor todavía seguimos siendo, para los bebés y los niños muy pequeños es indispensable la relación de escucha sincrónica con los adultos. Y el tiempo del adulto es cada vez más reducido en relación con esa posibilidad sincrónica. Eso afecta a las mentes de los niños. Y de ahí se desprenden ciertas cosas, como por ejemplo, llantos en lugar de palabras que expliquen por qué quiero esto, por qué me siento mal, etcétera, o discusiones y peleas entre ellos, cuando en otro momento a lo mejor podían negociar por sí mismos, podían llegar a un juego más colectivo. En este momento, por ejemplo, si nos ponemos a observar el juego dramático, espontáneo entre los niños, a veces hay dificultades para que ese juego trascienda, para que dure en el tiempo, y eso tiene que ver en parte con que los niños y las niñas están mucho menos entrenados en la sincronía y en la posibilidad de escuchar, de ceder y demás. Pero no son responsables de eso, digamos. Todos estamos en este mar de condiciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que nosotros, los que estamos haciendo el trabajo educativo, tenemos una enorme responsabilidad ahí de tratar de descifrar de qué se trata un conflicto, de qué se trata un llanto, de qué se tratan las dificultades que los niños nos muestran y hacernos cargo de pensar ahí alternativas. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos piden cuando ocurren estas cosas, ¿no? En ese punto, yo diría que el lugar del juego también es un lugar interesantísimo para replantearnos, ¿no? No quiero ir, o sea, me siento un poco mal cuando me voy al juego porque digo, me voy de los libros, y aquí vamos a hablar de libros, pero digo una cosita chiquita y Nati me trae de nuevo si es que me estoy desviando demasiado. Pienso en el lugar de, bueno, pero el juego tiene mucho que ver con los libros también. Pienso en el lugar del juego. Si el tiempo de juego, o sea, pensemos en esto. En la sociedad, los niños tienen un lugar muy complicado en este momento, los niños pequeños tienen un lugar muy complicado en este momento, porque ser niño pequeño necesita una sincronía con el adulto, una presencia del adulto, una presencia de lenguaje, de cuerpo, de caricias, que los adultos estamos en dificultades para otorgar, porque por todo lo que ya sabemos de la vida contemporánea. Entonces, ahí ya hay un déficit en relación con lo que necesitan y lo que estamos ofreciendo. Si nosotros, los maestros, los educadores, la escuela, somos los que específicamente estamos pensando a la primera infancia, ¿sí? Desde ese punto de vista ético al que nos llama nuestro trabajo, tal vez es tarea nuestra empezar a pensar cómo podríamos modificar, qué podríamos ofrecer en el jardín, en la escuela, para que ese lugar jardín sea un lugar de recuperación o de construcción de aquellas cuestiones que son básicas para el crecimiento de la primera infancia y que ya no ocurren de un modo generalizado en la sociedad, en las familias, etcétera. Entonces, ahí me estoy corriendo de culpabilizar a la familia que no hace lo que debería hacer o que no le dedica el tiempo o que solo le compra juguetes cuando los chicos lloran en lugar de leerles cuentos, por ejemplo. Me estoy corriendo de ese lugar para pensar que la familia también es parte de un sistema del cual es muy difícil abstraerse. Y la familia, por lo general, tiene menos herramientas para pensar estas cosas, porque no estudiaron pedagogía, porque su trabajo no es pensar la infancia, es pensar a su propio hijo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una vuelta de tuerca súper interesante para nosotros como instituciones educativas, para las bibliotecas, que es empezar a pensar qué construimos, qué planificamos para nuestro espacio jardín, nuestro espacio biblioteca, nuestro espacio escuela, que garantice que eso que se va perdiendo en la vida social o familiar y que es indispensable para una construcción psíquica saludable, para una construcción intersubjetiva, para poder estar en comunidad, ocurra en el jardín. A mí me parece que ahí hay una pregunta muy importante que también corre la pregunta por la enseñanza. A veces cuando digo esto es como, no es muy bien recibido que yo cuestione el lugar de la enseñanza, pero yo tengo la sensación de que a veces en el jardín todo está atravesado por el objetivo básico de la enseñanza. Y creo que hay un montón de cosas fundamentales que las niñas y los niños necesitan del jardín y que no necesariamente son enseñanza. Por ejemplo, estas cuestiones que tienen que ver con la intersubjetividad, con el lugar del juego, y podríamos dedicarle
mucho tiempo a pensar qué es jugar, qué es el jugar, qué lugar ocupan los adultos, qué ocurre con ese proceso enorme de simbolización, sublimación, hasta terapéutico, diría, que tiene el juego, cuando en realidad el juego siempre está bajo la consigna de la maestra o el maestro. Jugamos a lo que hay que jugar porque eso está en relación con nuestra unidad didáctica. Me parece que ahí tenemos unas preguntas muy vitales para repensar el lugar del jardín, de la educación inicial, como un lugar creador en el sentido más profundo, creador de subjetividad, de intersubjetividad. Y en ese punto los niños hoy nos reclaman otras cosas distintas de las que reclamaban en otro momento, ¿no? Y pensaría, porque quiero volver a los libros, o no, me ibas a decir otra cosa, Nati. No, me encanta. Terminar de decir eso y yo te voy a llevar porque se me acaba de ocurrir un paralelismo interesante, pero Okay. te escucho terminar de contar y de decir esto y luego seguimos. Gracias. Volvería a la cuestión de los libros. Creo que ahí también tendríamos que pensar metodológicamente qué lugar ocupan. Cuando decía hace un ratito que haya una biblioteca en cada sala y que esa biblioteca tenga los maravillosos libros del plan de lectura, no revistitas viejas, no cosas que les pedimos a las mamás y los papás, con todo el respeto del mundo, pero a veces las mamás y los papás no tienen un criterio de compra de libros, y si yo no hago una sugerencia, y va a venir el consumo, va a venir lo que está en el kiosco, lo que está en el supermercado. A veces hay cosas buenas en el kiosco y en el supermercado, claro que sí, pero no siempre. O va a haber un criterio económico que también tiene su sentido, porque si tengo muy poquito dinero voy a comprar el libro más barato que encuentro. Pero esos criterios, si esos criterios constituyen la biblioteca de la sala y los buenísimos libros que manda el Plan Nacional de Lectura se quedan en la dirección o se quedan en la biblioteca madre y hay que pedir permiso para ir a buscarlos y los tengo que devolver inmediatamente, ahí hay algo que no estamos comprendiendo sobre el derecho de los niños a los buenos libros. Los buenos libros que manda el plan de lectura tienen que estar desparramados entre todas las salas y tiene que haber tantos libros en esa sala, en cada sala, como para que cada niño se pueda llevar libros en préstamo a su casa. Y entonces ya la lectura no solo ocurre ahí, sino que esa riqueza de experiencia de lectura intersubjetiva, cargada de lenguaje poético, que empieza a producir un lecturar porque el adulto, la mamá, el papá, la tía, el abuelito se entusiasma cuando ve que ese niño tan pequeño recuerda algo de la historia y empieza a decir esas palabras interesantes y le pide más. Ese entusiasmo ocurre si yo envío libros a las casas y las familias también pueden estar con esos libros a disponibilidad. Entonces, hay algo de lo metodológico que yo creo que es fundamental pensar. No alcanza con que estén los libros, tenemos que pensar de qué modo los ponemos a circular y de qué modo lecturamos, ¿no? También a veces nos gana esta cuestión de el cuidado para que no se rompan, el cuidado para que no se rasguen. Yo suelo contar que en la biblioteca de nuestro jardín tenemos libros que tienen 7 años, 10 años de uso, ¿sí? Y que están todos encintados con cinta transparente porque se han roto 1000 veces, pero eso no le quita ni amor ni calidad al libro. Los niños no se preocupan porque tenga 10 capas de cinta. Y si hay 4 ejemplares del mismo libro, les da igual que sea el más nuevito que compramos la semana pasada que el que tiene 7 años y está lleno de cinta, porque en realidad lo más importante es lo que ese libro trae en relación con su historia, con sus ilustraciones y con las experiencias afectivas que hemos compartido alrededor de esa lectura, ¿no? Entonces, de algún modo es como una invitación a desacralizar el objeto libro y empezar a poner el foco en la relación intersubjetiva de las niñas y los niños con los libros y con sus maestros y maestras, con sus bibliotecarios y con sus familias también, ¿no? Pensaba en esta escasez de tiempo y calma que estamos viviendo todos y en todas, como bien señalaste, en todas las instituciones, pero también en nuestras casas, hasta en la calle, pareciera que ni siquiera hay silencio. Una camina por las veredas y hay o música fuerte es muy difícil encontrar calma y tiempo. Y parece que a los niños cuando aparece un libro es como una promesa de que algún adulto va a tomar ese libro y le va a dedicar el tiempo que ese libro dure o lo hagamos durar. Y pensaba que ojalá las cajas
que están llegando sean eso, ¿no? También cada libro, la ocasión y la promesa de abrir un tiempo. Por ejemplo, para lecturarnos entre nosotros, como por ejemplo como cuerpo docente de un jardín. Y me dejó muy tranquila escuchar que dijiste los maravillosos libros del plan de lectura, o sea que te gustó la colección. Es Sí, una yo, divulgadora maravillosa, es maravilloso. Muy bien. perdón. ¿Te gustó la colección? Eso quería preguntar. Sí, me gustó la colección. Yo pienso que lo más maravilloso es que haya libros y que esos libros lleguen, se distribuyan y demás. Armar un acervo, armar una colección es algo muy complejo. Y todos tenemos preferencias y bueno, digamos, cada equipo, cada grupo, cada persona tiene sus preferencias y arma sus recorridos lectores, ¿no? Creo que, o sea, no voy a decir qué sumaría o qué sacaría yo de la colección porque me parece que no corresponde en lo más mínimo, pero sí puedo decir que es maravillosa en tanto hay muy buenos libros, hay variedad de libros y hay libros, ¿sí? Y no son libros de supermercado, no son libros baratos en el sentido en que están pensados solo de que sean baratos, ¿sí? Porque hay libros que son baratos y son maravillosos, ¿no? Lo que quiero decir es que no está pensado en un sentido económico como sentido prioritario. Entonces, me parece que eso es muy importante. Tal vez yo haría variaciones en la colección, sí, no lo voy a negar. Yo miren que tengo una tendencia a la honestidad bastante importante. Sí, y pensaría tal vez otras cosas, pero eso no le quita ningún valor a la colección, para nada. Es más, creo que algo riquísimo sería que cada maestra y cada maestro que recibe la colección y que recibe el catálogo empiece a armar relaciones entre lo que el catálogo ofrece, la colección ofrece, y lo que ya conoce, lo que tiene en su jardín, lo que leyó cuando era pequeño, lo que le dan ganas de salir a investigar y descubrir en otras bibliotecas, en otras librerías, ¿no? Me parece que ese tendría que ser como un puntapié fundamental de la colección. Y me gusta mucho que tiene libros muy diversos también. Hay una enorme diversidad y tiene que ver también con la diversidad de las personas, la enorme cantidad de personas que participaron en la selección de los libros. Y es porque de todas las provincias participaron todos los equipos de planes de lectura, los equipos de las direcciones de nivel y los equipos de las bibliotecas escolares. Entonces, realmente fueron equipos muy grandes y por supuesto que se genera una cosa que una cosa colectiva, una colección colectiva, pero como decís, sí, es sumamente diversa. Y para lecturar, nos decías también en ese encuentro, decías que pensabas en una mediación enriquecida, y decías, me permito algunas sugerencias pedagógico-literarias, y yo te voy a decir de a una, los que vos me enlistaste acá, para que profundices sobre cada una de esas intervenciones pedagógicas literarias que vos considerás que darían como resultado una mediación completa, integral, enriquecida. La primera es leer todos los días, y el leer todos los días ya me llena de prevenciones la cabeza, así que quiero escucharte acerca de leer todos los días. Buenísimo, Nati. Gracias por tus invitaciones. Mira, antes de ir específicamente a eso, me quedaría en esto. Sugerencias pedagógico-literarias. ¿Y por qué? Justo el viernes hablé un poquito sobre esto. Porque yo creo que hay algo, la lectura literaria, sí, aquí estamos hablando de pedagógico-literarias, y aquí quiero hacer otro comentario. A veces cuando encontramos con un libro decimos, te voy a leer un cuento, ¿no? En principio, los libros, libro es una categoría mucho más grande que el género que ese libro va a tener adentro. Entonces, encontramos libros y a veces los libros son de cuentos, a veces son de poemas, a veces son de historietas, a veces son álbumes sin palabras, etc. Y hay otros libros que son informativos o que son científicos. Me quedo acá en la lectura literaria, ¿sí? O sea, libros de cuentos, de poemas, álbumes, etc. ¿Y por qué hago esta distinción pedagógico-literaria? Porque a veces siento
que la literatura, a veces, a ver, perdón, estoy un poquito, me quiero apurar y me sale mal. Yo creo que la literatura, como el arte en general, tiene especificidades en relación con la metodología de la transmisión o con la metodología del acompañamiento. Por ejemplo, una característica de la literatura es que cada lector y cada lectora tiene el derecho de construir sentido, pero que además ese sentido está absolutamente ligado a lo imaginario del propio lector, no solo de lo que el texto o la ilustración ofrece. Entonces, no es posible capturar un sentido en el libro. Siempre va a haber muchos sentidos, porque gran parte de esa construcción del sentido es la relación entre lo que el libro ofrece y lo que cada lector con su historia singular y su capacidad de imaginar hace con eso. Entonces, digo eso porque a veces me parece que la lectura literaria queda capturada por otras cuestiones didácticas que no corresponden a la didáctica de la literatura. Si yo quiero pensar la didáctica de la literatura, tengo que pensar en esta enumeración que vos estás haciendo ahora, tengo que pensar en la libertad de construcción de sentido. Y si yo voy a llevar siempre, voy a elegir un libro como lectura literaria para mi grupo de niños y niñas, pensando en la unidad didáctica que estoy trabajando, ¿sí? Ahí hay una traición a la didáctica de la literatura. Porque si yo estoy respetando la didáctica de la literatura, tendría que llevar libros que tengan que ver con la unidad didáctica, que no tengan nada que ver con la unidad didáctica, libros de lo más variados, y en el medio del transcurrir de 2 semanas de esa unidad didáctica o de 3 semanas, tendría que favorecer que todos los días puedan leer lo que quieran, no solo el libro que dialoga con la unidad didáctica. Y esto es específico de la didáctica de la literatura. Entonces, no es que leer literatura quiere decir que hay que pelearse con la didáctica. Con la que habría que pelearse, creo, es con la didáctica de otras disciplinas. La didáctica específica de la literatura es una didáctica que pone en primer plano la libertad de elegir, la libertad de leer todas las veces que quiera el mismo libro, la libertad de profundizar en un mismo autor porque me encanta y no importa que el tema o el autor que mi maestra quiere que yo aprenda sea otro, ¿no? Entonces, esto era como una aclaración para pensar que estas cosas que vos vas a traer ahora y que yo voy a tratar de abrir un poquito más, tienen que ver con eso, con una pedagogía y una didáctica específicas para pensar la literatura como una de las formas del arte. No, es que lo que pasa es que lo que hiciste es adelantarte, porque había dos acá, decía, leer sin moraleja y leer sin sometimientos didácticos. Bueno, va en esa línea, pero leer todos los días también es algo muy importante para la didáctica de la lectura en la primera infancia, por varios motivos. ¿Qué es leer para los niños y las niñas pequeños? O sea, leer es entrar en el pacto de ficción, un pacto de ficción que ellos ya experimentaron y experimentan cotidianamente, que es el juego. O sea, cada vez que ellos juegan, entran en el pacto de ficción, construyen pactos de ficción y con una cantidad de elementos imaginarios, solitos entre ellos, con autonomía, arman un relato, ¿sí? Los primeros relatos que escriben los niños son sus juegos dramáticos, sus juegos simbólicos, ¿sí? Esos relatos son efímeros, desaparecen, se terminó el juego y desaparecieron. Pero en la mente, en el psiquismo, en la vida emocional de esos niños, ya hay una conciencia clara del relato que elaboraron en el momento del juego, a través del juego. El juego es efímero, decía. ¿Y qué tienen los libros? ¿Qué tiene la literatura? Tiene la enorme capacidad, por un lado, de darle permanencia a los juegos y a las historias. Eso ya es algo fundamental, porque entonces yo, que soy un niño pequeño y que tengo esa fragilidad del ser de la que hablaba, puedo volver una y otra vez al mismo libro y siempre voy a encontrar la misma historia. Eso es absolutamente segurizante, pero además, si cada vez encuentro la misma historia, tengo la oportunidad de aprender cada vez más lo que está pasando ahí, de capturar cada vez más las cuestiones metaliterarias, metaficcionales que tiene ese libro, ¿sí? Entonces, el libro hace que yo me convierta en un aprendiz de la literatura con muchas más ocasiones de intervención. Por otro lado, cuando jugamos, cuando los niños juegan, pensemos que son muy pequeños, tienen una serie de imágenes, tienen una serie de experiencias que en general están ligadas a sus propias vivencias
o a lo que les dan los dibujitos animados, o a lo que les da la vida cotidiana. Eso es un bagaje, un reservorio acotado. Cuando aparecen los libros, ese reservorio imaginario se nutre sin cesar, porque los libros nos traen historias, personajes, situaciones, problemas que siempre exceden nuestra vida cotidiana. O mejor dicho, los buenos libros nos traen personajes, historias, lenguajes, situaciones, temporalidades que siempre exceden lo real que vivimos y lo real que conocemos. Entonces, si nos importa mucho que los niños puedan tener un gran desarrollo simbólico, leer todos los días quiere decir que todos los días estoy ofreciendo alimento, ¿sí?, a esas funciones simbólicas que no se van a desarrollar de la misma manera si solo juegan, solo arman ficciones con lo que conocen, con la vida cotidiana, que se incorporan en esas ficciones toda la riqueza que dan los libros, la variedad, lo desconocido, etc. Es muy notable esto. Bueno, nuestros niños leen todos los días y varias veces por día. Es muy notable esto en el juego, cómo aparecen en el juego los personajes, las situaciones, los nombres de los cuentos. Me acuerdo en un momento con un libro que suele ser bastante polémico, que se llama Al otro lado, de Maurice Sendak. Les recomiendo que lo busquen si no lo conocen. Vieron que Maurice Sendak tiene ese tono, bueno, como bastante provocador en algún punto, no es alguien cómodo para la mirada adulta. Desde donde viven los monstruos, que es un libro para mi gusto todavía bastante inocente, hasta Al otro lado, donde uno de los personajes es una niña que está con su mamá y su mamá está muy deprimida y su papá se fue de viaje en barco y está cuidando también a su hermanito bebé, pero de repente vienen los duendes y se roban al hermanito bebé, se lo llevan por la ventana. Es una escena muy fuerte, el libro es muy fuerte en sí mismo. Sin embargo, nuestras niñas y niños de 3 años adoraban ese libro. A alguna mamá o a algún papá, cuando lo vio por primera vez en la biblioteca y su hija le pidió que se lo leyera, dijo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo vamos a mostrar un libro? O sea, el libro nunca dice con palabras que la mamá está deprimida, pero la mamá está dibujada en casi todas las páginas, muy triste, muy deprimida, muy ensimismada. Hay un rapto del bebé por los duendes. Bueno, entonces ahí también aparece un trabajo de mediación con las mamás y los papás para ver de qué hablamos cuando hablamos de estos libros, por qué será que a los niños y las niñas les interesa tanto, por qué lo elegimos para nuestra biblioteca, ¿no? Pero lo curioso fue que no solo lo amaban, sino que, por ejemplo, hay una escena donde le dicen al personaje, que es Aida, Aida, no salgas por la ventana, no salgas para atrás, porque ese salir para atrás provoca una especie de maldición. Y un día estaban jugando con cajas muy grandes, había unas cajas con agujeros, y tenían su propia historia, que no tenían nada que ver con este libro, entraban y salían, y de repente Isabel va a salir de la caja por el agujero de la caja, y alguien le grita, no, no, no salgas para atrás, que viene la maldición. Entonces ella se da vuelta y sale de frente. Esa escena, ¿sí?, no tenía nada que ver con el juego de ellos. Sin embargo, había tenido tanta importancia en ellos dentro de la historia al otro lado, que viene a completar el juego que están armando, nutre el juego que están armando. Como esta podría traer muchísimas escenas. Entonces, fíjense qué materiales oníricos, qué materiales de la ficción empiezan a formar parte del juego de los niños y las niñas. Y cuando digo a formar parte del juego, quiero decir que con eso piensan, que con eso elaboran la vida, que con eso proyectan el futuro. ¿Qué materiales nuevos aparecen a partir de la presencia de los libros? Para que eso ocurra hay que leer todos los días y hay que leer con libertad. Entonces, tal vez algo que aparezca, una pregunta que puede aparecer aquí es, ¿pero cómo vamos a leer todos los días si no nos alcanza el tiempo, ¿no? Bueno, depende. Si la condición es que siempre la lectura va a venir en grupo total y va a ser la maestra o el maestro el que sienta a todos los niños en una rueda y lee para ellos, y sí, a lo mejor eso en una jornada simple, por ejemplo, es muy difícil, hay materias especiales y cómo lo coordinamos. Pero si yo tengo una biblioteca en la sala, en cualquier sala, no importa la edad de los chicos, disponible todo el tiempo, en ese tiempo en que cada uno juega a lo que quiere dentro de una variedad de juegos, la biblioteca es un lugar de juego y los libros son materiales de juego. Entonces, de ese modo yo garantizo que todos puedan leer las veces que quieran todos los días, porque hay un tiempo que está
liberado de consignas, donde hay varias opciones de juego, y ahí está la biblioteca como material de juego. Y de acuerdo a lo que esté pasando, yo como adulta, como maestra o maestro, me puedo sentar a leer con ellos, los puedo acompañar, o simplemente dejo que lean entre ellos o que lean solitos, ¿sí? Un bebé también lee solito cuando ojea, chupetea un libro, lo sacude. También necesita que yo me siente con él a otorgar palabras, a ayudar a componer ese tiempo. Pero también hay un ejercicio personal multimodal de apropiación de los libros. No sé si respondí. Creo que estuvo perfecto y creo que resumiste algunas de estas sugerencias pedagógico-literarias como leer al propio ritmo, ¿no? ¿También? O Sí, no, porque está sí. acá leer solitos, leer con los mediadores, leer con todo el cuerpo, leer para sí mismos, leer al propio ritmo, leer como misterio. No sé si te dan ganas de profundizar en alguna. ¿Sí? También dijiste, bueno, lo de leer sin moraleja. Yo creo que un poco, sí, me adelanté y hablé un poco de todo eso. Yo creo que es necesario que haya eso, muchas modalidades de lectura. Leer solito, leer con un amigo, leer con mi maestra, y pasan cosas distintas en cada una de esas experiencias, ¿no? Y leer como misterio, porque a veces, por ejemplo, yo veo bebés de 8 meses leyéndose a sí mismos y están con el libro y balbucean y van y vienen de una página a la otra y no avanzan hasta el final, se quedan ahí en el medio y van y vienen entre dos páginas, ¿sí? Eso es para mí leer como misterio, pero en dos sentidos. En un sentido es que para mí es un misterio lo que está pasando y no siempre lo puedo interpretar, pero por otro lado, pienso en el misterio que es esa lectura para un bebé, para un niño o una niña. ¿Por qué va y viene de un lado al otro? A lo mejor hay algo ahí del intento de capturar un misterio. En un texto que se llama directamente Lecturar, que está publicado en Jardín Lac, ahí hay unas fotos que acompañan y hay una foto de Valentín. Valentín tiene 5 meses en esa foto y está leyendo un libro de Jutta Bauer que le encanta muchísimo, que se llama Emma en casa. Y él no llega hasta el final, él va y viene entre 2 o 3 páginas y se queda especialmente en una página donde está dibujado el chupete de Emma, que es un tema importantísimo para él, ¿no? Entonces, porque a él le está pasando algo con su chupete, cuando yo lo veo ojear, ir y venir, y que a lo mejor pasa 10 minutos entre 3 páginas y no le interesa llegar hasta el final, ahí estoy pensando en el libro como misterio. Hay algo misterioso que lo tiene capturado a Valentín y que él tiene derecho a curiosear y tiene derecho al tiempo para tratar de develar ese misterio interior para sí mismo. Pero para que él pueda hacer eso, yo como maestra tengo que haber puesto el libro en disponibilidad, y también tengo que permitir que ese bebé lea ese libro el tiempo que lo necesite. Y entonces a lo mejor si digo, bueno, ya podríamos cambiar de actividad, pero Valentín está leyendo, entonces puedo cambiar de actividad con los otros, pero vamos a permitir que Valentín termine ese ejercicio de lectura misteriosa que está haciendo, porque no está desconectado, porque sigue horadando entre esas 2 o 3 páginas. Para mí eso es lecturar, es como de una exclusividad muy grande, cómo cada lector va construyendo ese espacio, pero fíjense que ellos dependen muchísimo de nuestro respeto para que ese espacio pueda perdurar, ¿sí? Porque somos en general nosotros los que disponemos el tiempo, qué se hace, qué no se hace, dónde se hace, ¿no? Entonces, me parece, vuelvo a esto con insistencia, si la biblioteca está al alcance de la mano y los libros son juguetes, hay una posibilidad de que cada uno en el tiempo interior se conecte con el libro. Terminamos de desayunar, se están lavando las manos, los que terminaron primero, si quieren, se pueden sentar a leer. Y a lo mejor cuando los últimos terminaron de lavarse las manos, se entusiasman con la lectura de los otros. Entonces, en lugar de salir rápido al patio, nos quedamos 20 minutos leyendo porque se armó algo muy interesante alrededor de la lectura. Y eso también me hace pensar en la improvisación, que a veces la improvisación está muy mal vista en la planificación docente, ¿no? Porque parece que la planificación significa un maestro o una maestra que no ha previsto, que no tiene claro a dónde quiere llegar. Y yo diría que para mí, una maestra o un maestro flexible, que tiene capacidad de improvisar, tomando como condición de la improvisación lo que observa en sus niños,
es el mejor maestro y es el más respetuoso de los procesos que están haciendo los niños. Esa improvisación también tiene que ver con la escucha, y esa improvisación también tiene que ver con el arte, el juego y la lectura, ¿no? Si pienso en esta didáctica específica de la lectura, de la literatura y del juego, diría, bueno, la improvisación tiene un lugar muy importante ahí. Improvisar no es no tener idea de qué quiero hacer. Improvisar quiere decir seguir el deseo, seguir el desvío intelectual, sensible, poético que me produjo alguno de los estímulos de la cultura, ¿no? Entonces, ahí también me parece que hay una clave de la mediación lectora. Te están diciendo cosas hermosas en Facebook, te aviso. Ahí, Dicen, no, digo, gracias, creo que es... linda. Perdón, Gracias, no las veo a las cosas, pero ya después lo veré. Muchas gracias. Te voy a leer algunas, Dicen, gracias, qué linda charla y qué valiosa oportunidad esta charla, hermosas palabras. Preguntan, ¿podrá María Emilia narrarnos? Bueno, quizás para después. Barquito de papel. Se ve que alguien te escuchó. Te preguntan cuál es el nombre del libro. Creo que se refieren al libro de Sendak. Si lo puedes repetir. Es Al otro lado, está editado por Calandraca. Es una belleza, yo lo tengo, pero es en inglés, tengo que conseguírmelo de vuelta en castellano. Interesantísima charla, qué maravilla. Te dicen todas cosas preciosas, muy interesante, un gran aporte para pensar la lectura en las infancias. Muy interesante la charla. Dice, con respecto a la disponibilidad del material, pregunto, ¿por qué las cajas este año no llegaron a las escuelas especiales? Fue una decisión de las autoridades. La verdad es que, se pretendía hacer colecciones especiales también. Dice, interesantísimo, coincido totalmente. Qué bueno poder escuchar lo que pienso de una manera tan clara y convincente. Eso apoya, ayuda. Y en este libro, que también les vamos a recomendar otra vez, Un pájaro de aire, que también editó Lugar Editorial, yo encontré, porque conversando sobre qué íbamos a hacer con el tema de la llegada de los libros, me decías, en el capítulo 4 hay una interesante reflexión sobre qué pasa cuando llegan los libros y cómo recibirlos y cómo mediarlos. Y me encantó tu reflexión sobre lo imaginario y hacerle lugar a lo imaginario. Y te preguntas acá con Rodari, ¿no existen acaso los sueños? ¿No existen los sentimientos por el hecho de no tener un cuerpo? ¿De dónde sacaría la fantasía los materiales para sus construcciones si no los tomara, como de hecho hace, de los datos de la experiencia, ya que no entran en la mente más datos que los de la experiencia? Y así es esta defensa, ¿no?, de lo imaginario en las salas. Así que a mí me gustaría si pudieras profundizar como lo haces aquí, con ese tema del imaginario versus lo real. Sí, bueno, en principio que adhiero a esto que dice Rodari y que creo que muchas personas, muchos autores piensan en esto. Saer también hace un trabajo muy fino, Juan José Saer, sobre, pero desde la filosofía lo podemos plantear también, ¿no? ¿Qué es lo real y qué es la fantasía? En principio podríamos decir que todo lo real es una construcción, o sea, lo real no existe, o sea, existe la naturaleza y bastante la estamos modificando también, ¿no? Pero si pienso en las construcciones culturales, todos los reales son fruto de la fantasía, son invenciones, ¿sí? Para nosotros la silla es un objeto que tiene una pata gorda o 4 patas o determinado diseño en el cual nos sentamos y nos sirve para relajar el cuerpo, nos viene bien para la hora de comer, para la hora de trabajar, etc. Esa es una construcción cultural. Cuando los niños toman una silla y la convierten en un caballo o le ponen una tela y la hacen una cueva, esa es otra forma de representación de la silla. Entonces quiere decir, la silla en sí misma no es algo que está por fuera de lo imaginario. Alguien inventó una silla. Alguien tuvo la habilidad de decir en algún momento, este cuerpo que iba en 4 patas y que ahora camina erguido,
no puede soportar estar todo el tiempo parado y caminando, ¿sí? Y necesitamos inventar algo donde sentarnos, y al principio habrán sido troncos, y eso, la cultura fue transformando eso en nuestras sillas, y hoy tenemos una representación de la silla que es solo un objeto que sirve para sentarse, y parece que la silla fuera exterior a la imaginación, pero la silla es un fruto de la imaginación, y para los niños está clarísimo que la silla no es una silla, la silla puede ser montones de cosas, ¿sí? Por eso se suben a caballo de la silla, por eso la dan vuelta y le hacen un puente y pasan las cosas por debajo. Es un ejemplo muy sencillo el que estoy trayendo, pero es para pensar que todo lo que conocemos y todo lo que llamamos experiencia cultural es una invención. Entonces, no hay distinción en ese punto entre realidad e invención. La realidad siempre va a ser relativa y va a depender de nuestra fantasía, de cómo le dimos forma a nuestra fantasía. Algunas de esas fantasías se cristalizan y se convierten en representaciones. Entonces, muchísimas personas compartimos el significado de los objetos de la cultura, de las experiencias de la cultura. Pero eso no quiere decir que sean inalterables ni que hayan surgido de algo que no sea la mente humana, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una clave para pensar esta relación entre realidad y fantasía. Sin embargo, naturalizamos tanto que la representación dada es la verdad que dejamos, esto me detengo acá, naturalizamos tanto que la representación dada es la verdad que nos cuesta pensar que hay otros sentidos para las mismas cosas. Y por otro lado, también nos cuesta pensar que podemos inventar nuevas formas de mirar el mundo, ¿no? Y las niñas y los niños están todo el tiempo haciendo ese trabajo, inventar formas de mirar el mundo, nombrar el mundo. Hay algo muy, muy rico que trabaja Daniel Stern, un psiquiatra y psicoanalista que ya murió, pero que hizo aportes muy interesantes sobre todo al pensamiento de los primeros 2 años de vida. Y él dice que el lenguaje es un arma de doble filo. ¿Por qué? Una espada de doble filo, dice precisamente. ¿Por qué? Porque desde el momento del nacimiento el lenguaje es imprescindible para que los bebés humanos ingresen en la cultura, empiecen a comunicarse con los otros y además interpreten el significado de las cosas. A través del lenguaje interpretamos el significado de las cosas. Si un bebé, un niño pequeño, no entra en el lenguaje, tiene serias dificultades para vivir en comunidad y para su desarrollo psíquico. Pero ¿qué ocurre? El lenguaje, que está hecho de palabras, tiene su limitación, que es las palabras nunca pueden nombrar todo lo que los seres humanos percibimos en registros que no son necesariamente racionales, ¿sí? Hay algo que las palabras nunca pueden capturar. Cuando inventamos una palabra nueva es porque estamos percibiendo que hay algo que las palabras que tenemos no capturan. Pero no podemos inventar palabras nuevas para todas las cosas que no entran en las palabras, porque a veces ni nos damos cuenta de que hay ideas, percepciones, sensibilidad, sentimientos que no ingresan en las palabras. Entonces, ¿qué ocurre? El bebé cuando nace, cuando es muy pequeño, percibe con todos los sentidos, tiene su percepción más activa que nunca, por eso captura información, no solo con el lenguaje. De hecho, los bebés muy pequeños no entienden qué quiere decir el lenguaje, pero igual capturan información, capturan a través del rostro de la mamá, del papá. Si la mamá sonríe, le hace risitas, lo mira a los ojos, el bebé se da cuenta, recoge la información de que mamá está feliz conmigo, puedo estar tranquilo, me parece que le doy bastante placer, etc. Si la mamá está seria, no lo mira, grita un poco, el bebé se desarma, pero interpreta de algún modo que ahí no hay seguridad. Esos registros informativos sensibles, multimodales, no son de lenguaje, porque él no interpreta lo que me dijo mi mamá con estas palabras quiere decir que me va a querer toda la vida. Si la mamá le dice te voy a querer toda la vida, él no entiende que literalmente que lo va a querer toda la vida. Tal vez captura que lo va a querer toda la vida por el gesto, por la sonrisa, por la mirada. Entonces, los bebés y los niños muy pequeños, nosotros cuando éramos bebés y niños muy pequeños, teníamos esa percepción muy abierta y capturábamos con todos los sentidos, ¿sí? Éramos muy sensibles a las informaciones no lingüísticas. Pero tenemos que aprender el lenguaje para entrar en la comunicación humana. En la medida en que avanzamos sobre el lenguaje, en que incorporamos mayor lenguaje, esas otras habilidades perceptivas que no entran en las palabras se van debilitando, se van
adelgazando. Y eso hace que confiemos únicamente en el mundo de las palabras, en el mundo de la racionalidad del lenguaje. Y ahí otra vez se arma como esta distinción entre lo real y la fantasía, porque la fantasía tiene muchas cosas que no se pueden poner en palabras. Entonces, ¿por qué Stern habla de la espada de doble filo? Porque te tengo que ayudar a entrar en el lenguaje porque es básico para ser humano, pero sabemos que cuando entres en el lenguaje hay algunas otras formas de la percepción que se pueden debilitar. Pero tenemos una gran suerte que nos la provee justamente el arte, y en este caso la literatura, que es el aspecto del arte del que nos estamos ocupando hoy. Que la literatura, como el arte en general, tiene precisamente esa polisemia, ¿sí?, que está en la percepción más básica y que no, entonces una palabra no dice todo a través de la palabra, ¿sí? La literatura, en la literatura, el lenguaje, las historias, lo que ocurre, no es literal, es metafórico. Y la figura de la metáfora es precisamente la que trastoca el sentido de las cosas. Cuando una silla se convierte en caballo, ahí hay una metáfora. ¿Qué hizo un niño? Trastocó el sentido de la representación realidad silla. Entonces es capaz de percibir algo más. Entonces es capaz de sacarle a la silla otra función y otra utilidad que es propia de la metáfora. Y eso hace la literatura y eso hace el arte en general. Nos expone a situaciones donde el lenguaje no es literal y donde podemos recuperar de alguna manera esas capacidades perceptivas de los primeros tiempos de la vida, que eran amodales, que no estaban dominadas necesariamente por el lenguaje. Ya no me acuerdo por qué llegué hasta aquí, cómo empezó lo que estoy diciendo. Porque estábamos con la realidad y la fantasía. Pero vuelvo a esto. Ahí voy volviendo. No existe la diferencia entre realidad y fantasía en este aspecto, ¿sí? Porque todas las realidades culturales son construcciones que partieron de la fantasía. Y cuando volvemos a la literatura, volvemos a esos tiempos más básicos y más importantes a la vez, en los cuales éramos capaces de percibir con todos los sentidos, de intuir también. Hay algo muy interesante ahí en relación con la intuición. Yo creo que los bebés y los niños pequeños son seres sumamente intuitivos y también tendríamos que pensar cómo hacer para no matar esa intuición a fuerza de representaciones y realidades construidas por los adultos, ¿no? María Ahí creo que otra Emilia, vez. vamos a invitar a todos los que tengan ganas de hacer alguna pregunta, porque ya aprovechamos que estamos conectados con gente de todo el país y seguramente alguno quiere hacer alguna pregunta. Les voy a pedir, por favor, si pueden ponerla en el chat, si quieren hacer algún comentario, una pregunta. Susana, mientras tanto, me parece que te interrumpí algún comentario. Sí. Es que es maravilloso, nada, era unas ganas de compartir algo de lo que estaba diciendo María Emilia, pero vamos a dar la palabra y después cerramos y comentamos. Sí, o a lo mejor hasta que venga alguna pregunta, no sé, como quieras. Exacto, hasta que venga alguna pregunta. Me parecía muy interesante toda esta línea que proponés. Creo que nos ayuda mucho a pensar la gran tarea y la enorme responsabilidad que tenemos los docentes en cada una de las instituciones y que enhebrando con todas estas cuestiones que dijiste, vas dando respuestas muy concretas a estas cuestiones de cómo nos posicionamos en función de poder manejar estas herramientas culturales que ayuden a contrarrestar la situación de hoy día, ¿no? Yo me ubico, me parece interesante que nos ubiquemos en el presente, pero no solamente con las consecuencias de la pandemia, porque me parece que no es de la pandemia de lo que hablamos, de lo que estamos hablando es de una sociedad que está estableciendo vínculos, otros vínculos y vínculos de maneras más complejas. Vos das muchas herramientas en función de poder pensar esos dispositivos culturales que se requieren llevar adelante dentro de las instituciones en función de pensar al sujeto, en función de pensar al niño, darle la palabra al niño.
¿no? Es decir, me parece que aquí cuando el chico conquista, cuando los niños y las niñas conquistan la palabra, también lo hacen a través del libro, y que el libro es una potente herramienta para ayudarlos a tener la palabra para decir el mundo, ¿no? Sintéticamente. Y me parece que tenemos que seguir pensando esos dispositivos dentro de las instituciones y a rebelarnos y a instar a los docentes a rebelarse contra las cuestiones que están preformateadas, ¿no? Cuando vos decías, ¿y por qué no darles el libro de la biblioteca para que el libro llegue a las casas? Y lo que estamos haciendo ahí es multiplicar las posibilidades, multiplicar las opciones y hacer entrar también al libro en ese juego maravilloso que es, no es solamente de la escuela o para la escuela, sino establece esos puentes tan necesarios entre las instituciones educativas y las familias, ayudando a construir de manera conjunta. Bueno, me parece que hay que pensar dispositivos para dar la palabra, ¿no? En concreto, y que hay que pensar de qué manera, cómo y cómo nos hacemos ese tiempo para que los niños y las niñas de las instituciones tengan más tiempos propios. Y bueno, me parece que ahí también encontrar las posibilidades para que a través de los libros los chicos puedan hacerse de claves de lectura, no solamente para entender la realidad, sino para transformarla. Un chico que está abierto a la imaginación, a la fantasía y demás, va a poder encontrar claves de lectura para transformar lo que estamos viviendo y ojalá hacer una mejor sociedad para todas y para todos. Así que bueno, realmente encantada de escucharte, un placer, y me parece que es muy enriquecedor cada una de las cosas que nos fuiste comentando, y que bueno, dan ganas de leer los libros, así que, ¿no? De leer los libros del plan de lectura y de leer tus libros, María Emilia, también. María Emilia, dicen acá en Facebook, dicen un montón de cosas hermosas. Silvina Gómez dice algo en el sentido de lo que decía Susana, de lo que decías. Dice, mis mejores clases resultaron de la improvisación, teniendo en cuenta el deseo de los niños y de determinados disparadores espontáneos. Bueno, yo voy a repetir, porque como no han llegado por aquí, por el chat interno preguntas, voy a repetir el pedido de alguien acerca de que nos leas. No, que nos relate el barquito, ¿no? Que nos narres el barquito, y una sola pregunta llegó de Erika Barba, que dice, recomendación para acompañar a las familias en la construcción de este camino lector. ¿Cómo las familias pueden acompañar a sus hijos y a sus hijas? Y luego el barquito. Bueno, el barquito, vieron que el azar existe, porque el barquito está acá, no sé por qué está acá, estaba al lado mío, pero yo jamás pensé en el barquito, pero está bueno. Antes quiero decir una cosita, que me dejó pensando algo que dijo Susana. ¿Qué va a pasar cuando ustedes reciban los libros, las cajas de libros o ya están recibiendo? Yo ahí diría, la primera cuestión importantísima es que cada equipo de maestros y maestras de cada jardín se reúna a leer esos libros, ¿sí? Que a lo mejor, que aprovechen el tiempo, a lo mejor, bueno, mientras están, o sea, yo sé que cuando están en la clase de música hay que acompañarlos y demás, pero a lo mejor pensar cómo organizar en algunos tiempos posibles mesas de libros para que saquemos, bueno, 10 libros de los que vinieron en las cajas y nos vamos a sentar nosotros como adultos a leerlos, a descubrirlos, a gozarlos, a ver qué nos pasa con estos libros. Entonces, si un libro me produce rechazo, porque yo no voy a leer un libro donde la caca a mí no me interesa, bueno, pero mi compañera dice, bueno, no, por algo está, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Se empieza a armar una conversación literaria que, si yo tengo prejuicios con ciertos libros, a partir de lo que piensa mi compañero, bueno, me empiezo a cuestionar mis propios prejuicios. O si hay un libro que no lo entiendo, que no entiendo cómo este libro está para jardín de infantes, bueno, mi compañera puede tener otro punto de vista, y en esa discusión, en esa conversación, entre todos empezamos a horadar esos libros que llegaron. Y eso es construir una comunidad de lectura. Es muy distinto que yo vaya en solitario a la biblioteca donde están los libros que llegaron
y tome, mire un poco así, primero que busco un autor conocido, este porque lo conozco, o este porque me gustó la tapa, y ese libro que no leí y que no curiosé ni investigué, me lo llevo a la sala y me siento a leer con los chicos sin tener la menor idea de qué hay ahí adentro. Yo creo que eso nos pone en un problema, que es muy importante que nosotros hagamos primero nuestra comunidad de lectura como adultos y leamos, nos divirtamos, discutamos, nos gustan, que cuando los libros llegan a la sala hayan pasado por ese proceso de lectura por parte de los adultos. Y no solo porque eso nos da mejores herramientas para ser mediadoras en la lectura específica de ese libro, sino porque además empezamos a construir criterios colectivos, empezamos a desconfiar de nuestras primeras percepciones sobre los libros, ampliamos el marco de referencia, ya no es individual, es el marco de referencia de este equipo que leyó, que discutió, que trajo ideas y demás. Eso es hacer comunidad de lectura. Si nosotros no trabajamos en esa línea, es difícil que dentro de la sala ocurra una comunidad de lectura, porque no tenemos el entrenamiento y la flexibilidad para dejar que en la situación de lectura literaria, de lecturar y de conversación, emerjan todas esas voces sin temor a lo que pase, ¿no? Creo que esa sería como una cuestión muy clave. Y después pensaba en la pregunta que hacía Erika. Yo creo que para acompañar a las familias es importantísimo lo que decía hace un rato, el intercambio, que los libros vayan a las casas, vayan a las familias. Y también una pregunta que yo me hago muchas veces es, ¿por qué suponer que dentro de cada adulto vive un lector? Si yo a una mamá, a un papá, a una familia, le mando un libro, una familia de bebés, le mando un libro en la mochila sin ninguna mediación, es probable que no pase mucho. Alguna familia sí, porque tiene más curiosidad o porque tiene otras formas de acercamiento a la lectura, pero puede ser que alguna familia diga, ay, ¿cómo le voy a leer a mi bebé si el bebé no lee? Mirá, si le voy a dar el libro, lo va a morder todo y después lo voy a tener que pagar. ¿Está mal que las mamás y los papás piensen eso? No, no está mal. Es lógico, porque tiene que ver con que todavía no hemos hecho suficiente difusión de qué significa leer cuando uno es bebé. Entonces, ahí hay una clave para mí, que es pensar cómo acompañamos esos procesos de lectura con las familias. Algo que hacemos en el Jardín de Derecho es que con los bebés de nuevo ingreso es el préstamo acompañado. Después de un mes aproximadamente de asistir al jardín, cuando las mamás y los papás estuvieron acompañando el proceso de adaptación, nos vieron leer, etcétera, iniciamos el préstamo acompañado, que es cada bebé se lleva cada viernes una bolsita con un libro especial que elegimos tantos libros como bebés hay en el grupo, entonces esos libros van rotando, y para ese libro se llevan en el cuaderno, lo estoy contando muy rápido, una reseña que nosotros escribimos, muy pensada, tratando de ayudar a la mamá y al papá o a la familia que está con el bebé a comprender algunas cuestiones del libro. Por ejemplo, si es un álbum, contamos qué es un álbum y qué quiere decir que un libro sea álbum, y le ayudamos a mirar, fíjate qué pasa en la página 3, ¿te habías dado cuenta dónde está el ratoncito ahora? Entonces la mamá y el papá se sientan a leer ese libro, primero leen la reseña, dicen, ¿todas estas cosas pueden pasar en un libro para bebés? Porque el prejuicio mayor es que los libros para bebés son muy simples y no son demasiado interesantes. Y después toman el libro y empiezan a buscar esas referencias que nosotros estamos diciendo. Y a la semana siguiente le toca uno de poemas, y a la semana siguiente le toca un relato, y a la semana siguiente le toca un álbum sin palabras. Y para cada uno de esos libros nosotros construimos una reseña. Eso hace que el ingreso en el préstamo sea mucho más democrático, mucho más nutritivo. Una vez que terminan de rodar todos los libros que seleccionamos como número de bebés hay en el grupo, el préstamo es libre. Cada uno se puede llevar lo que quiera cuando quiera. Esa es una forma de andamiar y de mediar los procesos lectores en las familias. Entonces nosotros sabemos que cuando los bebés, las mamás y los papás de los bebés se llevan libros, en su casa va a haber un tiempo particular dedicado a ese bebé va a estar en el regazo, va a haber interacciones de lenguaje, va a haber mirada conjunta, va a haber un despliegue de lo imaginario, van a vivir un buen rato en el tiempo de la ficción, en el espacio de la ficción. Todo eso es importantísimo para el desarrollo de un bebé. Y también, no solo de un bebé, para el desarrollo del vínculo afectivo entre la familia y el bebé. El bebé se vuelve mucho más importante para la familia porque está entrando en registros compartidos de la cultura particulares.
Pero si nosotros no hacemos esa mediación, es probable que los libros queden dentro de la mochila. O si pensamos en niños un poquito más grandes, de 2, 3, 4, 5 años, a veces, si para los maestros y maestras a veces es difícil correrse de cierta cuestión moralista frente a los libros o de enseñanza, entonces si un libro tiene determinados colores, insistimos en qué color es este, qué color es este, qué color es este, y desviamos de la historia, desviamos de la ficción. Si a veces eso nos pasa a los maestros, con más razón les va a pasar a las mamás y a los papás. Entonces ahí también es importante compartir lecturas, compartir información, para que las mamás y los papás sepan que la literatura tiene otra didáctica, que en principio tiene que ver con estar comprometido en el pacto de ficción, que un libro tenga palabras difíciles es buenísimo porque nos amplía el acervo de vocabulario, que no hace falta, si el libro está escrito en venezolano, pasarlo a argentino, o si está escrito en chileno, pasarlo a argentino, porque es bueno saber que nuestros vecinos hablan, no igualito, hablan parecido, pero tienen una palabra especial para esto y tienen una palabra especial para aquello. Eso es riqueza, nunca puede ser obstáculo, eso es diversidad también, ¿no? Entonces, bueno, eso diría respondiendo a Erika, y, y como sé que ya me van a decir que estamos terminando, quiero decir otra cosa que me parece muy importante, que tiene que ver con la belleza. Que a veces, cuando pensamos en la belleza, cuando decimos un libro para niños, qué belleza. Para mí es re importante preguntarnos qué decimos, de qué hablamos cuando decimos qué belleza este libro, ¿no? Se los dejo como para que hagan ese ejercicio de pensar, ¿de qué libros de los que yo tengo en disponibilidad para niños digo qué belleza? Y traten de pensar cuál es el criterio de belleza que los lleva y las lleva a pensar qué belleza. Traigo una idea de Franco Berardi, un filósofo italiano que Nati lo citaba al principio. Yo hablaba en esa cita de Berardi, que está en Un Mundo Abierto, estamos hablando de la mutación tecnológica. En otro libro mucho más reciente, que es de 2018, él habla de la belleza en el arte y la belleza en la literatura, sobre todo en el arte, y dice que la belleza tiene que ver con el descarrilamiento. A mí me encanta esto. La belleza tiene que ver con el descarrilamiento. Es decir, la belleza tiene que ver cuando la relación representacional entre significado y significante se trastoca y las cosas pueden decir otra cosa y las cosas pueden significar otra cosa. Entonces, yo agrego, la belleza no es ni rosada ni amable necesariamente. Un libro trágico puede tener muchísima belleza. Pienso en La Mosca, que es un libro de Gusti que está en la colección, ¿sí? Que ustedes seguramente lo conocen o lo van a conocer ahora. Para el que no lo conozca, vayan a ver La Mosca, ¿sí? De Gusti, que está en la colección, y pregúntense, bueno, hagan el ejercicio de entrar en mi mente y piensen en esto. A María Emilia, La Mosca le parece que es una belleza. ¿Por qué dice que es una belleza? ¿Con qué tiene que ver? Porque no es una belleza rosada ni amable necesariamente, ¿sí? Entonces, me parece que ahí hay una clave también para pensar el arte y los libros para niños. La belleza tiene que ver con el descarrilamiento, cuando las cosas se salen del cauce representacional. A mayor cantidad de belleza descarrilamiento, más oportunidades tienen las niñas y los niños de vivir en esas vidas donde todo es inventable. El mundo se expande. Ahí el mundo se vuelve un mundo abierto, porque las posibilidades son infinitas. Si solo confío en lo que me da la representación de la realidad y si los libros vienen a reafirmar la representación de la realidad, si nunca descarrilan, mi mundo no se abre. Mi mundo es tan reducido cuando vivo solo en la vida real. Y Nati hace así, fin. El barquito y nos vamos. Ah, el barquito. Bueno, el Pero barquito de papel necesitamos cerrar. Es un poema que yo escribí hace tiempo dentro de un poemario que se llama La vida en el mar, o tal vez ahora se va a llamar Un día en el mar. Es un poema que les gusta muchísimo a las niñitas y niñitos con los que yo trabajo. Le gusta muchísimo a Luz, por ejemplo. Le gusta a muchos, pero a Luz le gusta especialmente. Y les voy a contar una anécdota. Luz ahora tiene 5. El año pasado, nuestros niños van hasta el grupo de 3 años. A los 4 ya están en otro jardín. El año pasado a Luz le tocó su sala de 4 años en plena pandemia en un jardín nuevo porque había egresado y a distancia además, ¿no?
y le costó un poquito relacionarse con su escuela nueva, con sus maestros, su maestra, con sus compañeros, o sea, no lograba entrar en una intersubjetividad. Y en un momento en que empezó a pensar qué les podía dar a sus amigos a través del Zoom para relacionarse y para empezar a generar una amistad, se le ocurrió decirles el barquito de papel que ella se lo sabe de memoria. Fue muy emocionante cuando yo vi lo que había pasado ahí, ¿no? Y aprovecho eso para decir que los libros de poemas y los poemas también son un material artístico imprescindible y necesario para las niñas y los niños pequeños. A veces nos da miedo porque es un lenguaje abstracto, porque es un lenguaje que se sale del relato, pero que son importantísimos para ellas. Entonces, y cuando yo empecé a decir con las chicas y los chicos el barquito de papel, construimos con Andrés este juguete, como ustedes ven tiene barquitos, y que cuando yo doy vuelta esta manijita, los barquitos suben y bajan. Entonces, no sé quién habrá pedido el poema del barquito de papel, pero probablemente sea alguien que alguna vez me vio hacer este poema con el barquito, y ahí voy. Me van a matar, María Emilia, me van a matar. Urgente. Urgente, poema urgente sobre el barquito de papel. Ay, barquito de papel, ¿por qué lloras otra vez? No se puede, te lo dije. Es el viento quien decide. Allá lejos no hay un niño que te traiga de regreso. No hay canciones, no hay hermanos. Ay, barquito de papel, ¿por qué lloras otra vez? Y cuando Nati no te corre, e Internet no te corre, y la vida contemporánea no te corre, se puede convertir en una retahíla. Entonces lo decimos una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que nos cansamos. ¿Querías decirlo otra vez? Se puede. No, no, era un chiste, Nati, por favor. Era un chiste amoroso y cómplice, por favor. Bueno, muchísimas gracias. No sabés la cantidad de agradecimientos en Facebook. Gracias a Maru, que ha tenido la paciencia de esperarnos con toda esta transmisión, a Paula, que estuvo en la primera parte, a Juan Manuel en la transmisión desde el otro lado, a Florencia, que nos mandó los comentarios, a María Aranguren, que nos recibió también, estuvo mandando comentarios, y bueno, y a Susana, que nos acompañó hoy. Mil gracias. Un placer acompañarnos. Para mí fue un disfrute, así que yo vine a disfrutar y a compartir esta mesa de trabajo. Un gusto, realmente un gusto. Muchas gracias, María Emilia, enormes gracias. Hermoso, Al contrario, hermoso muchísimas encuentro. gracias a ustedes y a Susana, a Nati, al plan de lectura y a todas las personas que están ahí pensando juntos, haciendo esta comunidad de pensamiento para nuestras infancias. Muchas gracias. Gracias a toda la gente del interior que nos acompaña hoy. Adiós. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Hasta luego, adiós a los referentes. Muchas gracias por estar también.